Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este maravilloso día de Shabbat, por este momento tan especial en el cual tenemos la oportunidad de tomar nuestra bendita Torah, siempre con el propósito de ir avanzando en nuestra vida espiritual, contando con la misericordia del Señor, con su Espíritu, que nos ayuda a entender y a mejorar también en nuestra obediencia. Tenga piedad del Señor en esta hora, perdone nuestros pecados, nuestras maldades y nos permita encontrar en estas verdades un sustento especial para nuestra vida, para que esta vida nuestra pues rinda los frutos que el Señor ha esperado conforme a sus propósitos y a sus planes en nosotros. Bendito sea el Señor, hemos llegado en esta oportunidad a nuestra Parashá Bo, en el libro de Éxodo, capítulo número 10 en adelante. Bendito sea el Señor que manifiesta su poder como una señal inefable de su grandeza y dejar también por sentado que Él es el único Dios y que tiene control de todas las cosas que están en la tierra, sobre la tierra y arriba y debajo de la tierra también. Las plagas son una muestra de juicio y de poder del Eterno que pueden ser o hacer que todo se acabe en un instante, de acuerdo a lo que vemos. Hemos venido viendo las plagas anteriores que se desarrollan previo a la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero aún en la forma en que se manifestaron estas plagas para juicio, estas maravillas, tienen plasmada mucha misericordia. O sea, tal vez es difícil de entender cuando no se es muy observador, pero esto deja evidencia que los dioses de los egipcios, ¿verdad? O que los egipcios han adorado durante mucho tiempo, pues son simplemente vanidad o inventos del corazón de los hombres que no quieren someterse a la ley divina. Consideramos que a pesar de los destrozos que las plagas causaron en Egipto, los ganadores, además de Israel, siguen siendo también, o seguían siendo los mismos egipcios, ¿verdad? Esto porque conocieron en realidad el brazo de Dios, tal como vimos la semana pasada, o sea, el poder de un Dios vivo, el Dios verdadero, un Dios verdadero que ellos no habían conocido y también que ha demostrado estar vivo y que actúa en favor de los que le aman y que Él ama. Entonces aquí en esta parashá Bo tenemos tres plagas. Esta parashá es previo a que se produzca el primer Pesaj, ¿verdad? Y se manifieste la redención también del pueblo del Eterno. Así que empezamos leyendo algunos versos acá. Vamos a leer el capítulo número 10 que dice: entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo rehusaréis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana, dice, traeré langostas a tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá verla. También comerán el resto de lo que ha escapado, de lo que os ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que os crece en el campo. Y llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vieron al mundo hasta hoy. Y Moisés se volvió y salió de la presencia del Faraón. Y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre no será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, y él les dijo: id, servid al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió: iremos con nuestros jóvenes, con nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestras vacadas iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo: así sea. Y dice: así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir, a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, porque tenéis, dice, malas intenciones. No será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque es lo que habéis pedido.
y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer langosta, a fin de que suba sobre la tierra de Egipto y devore toda planta de la tierra, todo lo que el granizo ha dejado. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y el Señor hizo soplar un viento del oriente sobre el país todo el día y toda aquella noche. Al venir la mañana, el viento del oriente trajo, dice, las langostas. Entonces, esto es interesante. De acuerdo a lo que vemos, este es el anuncio de la plaga de las langostas, pero hay muchas cosas que podemos aprender acá antes de que eso se produzca. Entonces, llama mucho la atención cómo introduce esta plaga en el verso 1. Dice: porque yo he endurecido el corazón de sus siervos. Esto tiene un propósito, y el propósito, de acuerdo a lo que dice la escritura, es para mostrar estas mis señales en medio de ellos. O sea, esto implica que Dios estaba educando no solo a Israel, sino al faraón, sus ministros, ¿verdad?, los egipcios, y a toda la humanidad en general, porque ya hemos hablado también de cómo se ha visto hasta el día de hoy esta enseñanza que se ha dado desde aquel tiempo en Egipto. En este sentido, entonces, cada situación que se presenta tiene un propósito divino, de acuerdo a lo que vemos. O sea, no podemos retraernos nosotros de la mirada y el control de Dios sobre los eventos de nuestra vida. O sea, esto es imposible. O sea, el propósito en esto sería, en este caso, el siguiente: porque no hay quien vea la gloria de Dios y no quiera creer. O sea, es muy difícil que nosotros, habiendo visto la gloria de Dios, no podamos o no querramos nosotros creer. Por eso el Señor endureció el corazón del faraón. Pero al final es como la parábola que el Señor Yeshua también dijo a través de la semilla que fue esparcida y que cayó en diferentes lugares. En realidad, solo se sostuvo aquella que cayó en buena tierra. ¿Se recuerdan ustedes de esa parte de que el Señor nos dio en esa parábola? Quiera el Señor entonces que nosotros seamos buena tierra para producir el fruto que Él quiere también en nuestra vida. Así que estas maravillas se cuentan hasta el día de hoy, tal como lo hemos visto, lo cual significa entonces que cumplió el propósito y sirven de señal incluso para el tiempo futuro, que en el libro de Apocalipsis se le conoce incluso como el segundo Éxodo. Ahora, ¿por qué el Señor endurece el corazón de Faraón y sus siervos? Pero ¿por qué endurece también el corazón de algunas personas? Y las respuestas, pues, a estas preguntas están implícitas en este relato. O sea, hay varias razones, pero miremos algunas de ellas. La primera es por la arrogancia del faraón. Eso implica también por la arrogancia de las personas. Y les voy a pedir a ustedes que lean para fundamentar esto que les estoy diciendo en el libro de los Romanos, capítulo número 1. Todo el capítulo es extraordinario para poder entender esta parte de la cual les estoy hablando. Entonces, la arrogancia del hombre pone muchas veces a prueba el poder y la misericordia de Dios. O sea, desafía al Señor constantemente. O sea, es el caso con Faraón, cuando dice en una de las plagas: mire, ¿cuándo quieres? Dígnate, decime cuándo quieres que quite esta plaga o que se vaya esta plaga. Él dice: mañana. O sea, él no le importó incluso sufrir las consecuencias, sino que también el pueblo sufriera las consecuencias también de esas plagas. De esta manera, entendemos, Dios siempre nos da una oportunidad de que recapacitemos y nos anticipa las cosas que van a suceder en el futuro. Y esto está descrito en las Escrituras, ya que nuestra buena conducta y obediencia de hoy puede cambiar las circunstancias negativas en el futuro. O sea, nuestra obediencia de hoy es una base fundamental para bendición en el futuro también. Así que en Éxodo capítulo número 10, verso 4, según leímos, dice: porque si te niegas a ir, ¿verdad?, mañana traeré. Dice, o sea, esto es misericordia, porque mañana, o sea, hoy te anuncia, si tenemos la oportunidad y el Señor toca nuestro corazón de repetirlo, lo que viene mañana no vendrá con todo ese peso, o vendrá con mucha benevolencia. O sea, mañana siempre es otra oportunidad, una oportunidad para el hoy. O sea, esto es a través de una tojaja. Una tojaja es una advertencia. Te estoy diciendo, si no haces esto, mañana va a pasar tal cosa. O sea, es el caso de Nínive, ¿verdad? Siendo un enemigo de Israel, Nínive alcanzó misericordia al haber escuchado lo que sucedería 40 días después, según el anuncio que el Señor mandó a través del profeta.
Interesante, ¿verdad? Porque Jonás incluso hasta se escondió, ¿verdad? Hizo todo lo posible para no cumplir lo que el Señor había dicho, pero el Señor ya había destinado que esto fuera así y que el pueblo de Nínive fuera anticipado antes de ser destruido, y conocemos la historia. También es el caso de Sodoma y Gomorra, que son puestas como ejemplo, o sea, en contraste de las naciones que en verdad han oído, ¿verdad? Y otras que no lo han hecho. Mateo capítulo número 10, verso 15 dice: en verdad os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. Pero ¿cuál era la diferencia de esto según lo que nosotros estamos viendo? Y si vemos acá en Mateo también, capítulo número 11, versos 22 a 24, dice: por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque, dice, porque, oigan esto, si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, dice, esta hubiera permanecido hasta hoy. Imagínense ustedes. Sin embargo, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces aquí hay una advertencia seria con relación a esto, ¿verdad? Lo importante de eso es poner atención, hacer atención, tener cuidado y ser obediente a lo que dice la palabra del Señor. Así que, según el pasaje que acabamos de leer, ¿por qué sería menor el castigo para las ciudades tan malvadas como Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran visto, dice, las señales que se estaban viendo, tal como nosotros hemos visto esa señal maravillosa de Yeshua en su primera venida, entonces será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra, porque nosotros hemos visto, tenemos la historia completa contada en la cual vemos la redención a través de nuestro bendito Mashiach Yeshua. Así que para la manifestación de la gloria del Señor, en el verso número 7, acá en esta parte, se muestra la dureza del corazón. Entonces ya vimos hay arrogancia en el corazón. Aquí hay otra, es la dureza del corazón, pero ya habían empezado a conocer al Eterno con las maravillas anteriores. O sea, eran tan duros de corazón que miraban a Moisés en lugar de ver a Dios, sí, pero habían oído, ¿verdad?, en este proceso su nombre, porque donde la Biblia dice la palabra del Señor, lo hace para evitar poner su nombre. Entonces aquí en esta parte, según la versión que tengo, que es de las Américas, aquí se da a entender que ellos ya habían oído la palabra del Señor. O sea, habiendo oído la palabra del Señor, hay dureza en el corazón. Otro punto interesante es para que Israel, o sea, los creyentes de hoy, incluidos en el pueblo de Israel, bendito el Eterno, cuenten la gloria de Dios, ¿verdad?, a sus hijos y a todas las generaciones, o sea, lo cual se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. O sea, todas estas maravillas se muestran con estos propósitos. Otro propósito es, conforme a lo que el Señor había anunciado, era de que el Señor se burlaría y se reiría realmente de Faraón, entonces de los malvados, tal también como lo dice acá el libro de Proverbios capítulo número 1 versos 22 a 33, que dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores, dice, se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volvemos a mi reprensión. Una reprensión es una llamada de atención. Y aquí dice: derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. O sea, si se vuelven a la reprensión del Señor, el Señor hará esto, ¿sí? Dará su espíritu, ¿verdad?, y dará a conocer su palabra. Porque he llamado, dice, y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado, dice, mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta, dice, lo que teméis, y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiarán. Dice, por perdón, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán entonces del fruto de su conducta, de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará. Y dice, y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro, dice, y descansará sin temor al mal.
Qué palabra tan fuerte, qué palabra tan grande también esta que tenemos acá. Bendito sea el Señor. Y de esta manera podemos entender entonces que Dios no puede ser burlado ni ignorado. O sea, todos sabrán que hay un Dios vivo y verdadero, y sí lo conocieron, y nosotros lo conocemos también el día de hoy. Bendito sea su nombre. Así que es muy interesante lo que dice el verso 6, porque deja al descubierto aquí en esta parte, de acuerdo a lo que leímos acá, en esta parte dice algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto. O sea, esto implica que deja al descubierto todo engaño a lo largo de sus generaciones. O sea, eso implica que nunca tuvieron la experiencia de ver actuar a ninguno de sus ídolos, de sus dioses que habían escuchado en Egipto, ¿verdad? Pero ahora están experimentando un poder sobrenatural. Ellos estaban acostumbrados incluso a los encantos, las hechicerías, las artimañas, pero llegó el momento en que ellos iban a conocer la manifestación del glorioso Dios de Israel, y eso era con un propósito definido de que Israel, ¿verdad? En realidad, un propósito definido por el cual Israel fuera a parar a Egipto, ¿verdad? Para que también Egipto y el mundo terminara de conocer al Señor. Así que el mismo Faraón, incluso aquí en el verso 17, ¿verdad? Empieza a temer por él mismo, porque dice: para que quite de mí esta muerte, dice aquí en esta parte. Ahora pues, os ruego que perdonéis mi pecado, solo esta vez, y que roguéis al Señor, dice vuestro Dios, para que quite de mí esta muerte. O sea, aquí en esta parte el faraón entonces ya está convencido ahora que Dios tiene poder sobre su vida, ¿verdad? Y la vida de todas las personas, pero aún no ha terminado de instruir a la humanidad, y falta incluso un poco más en las siguientes maravillas. Hay un dato interesante que resalta aquí en Éxodo 17, que dice: los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor tu Dios. Interesante la pregunta que le hacen. ¿No te das cuenta de que Egipto está destruido? ¿Ah? Es interesante esta frase. Ahora, ¿cómo era posible que Faraón no se hubiera percatado o no haya visto lo que era absolutamente evidente, ¿verdad? Como lo era para las demás personas, de que Egipto estaba casi destruido? ¿Cómo es posible que él no se diera cuenta de eso? El caso es de que muchas veces, ¿verdad?, estamos demasiado cerca de una situación como para verla nosotros objetivamente. Esto es de que Faraón hablaba directamente con Moisés, y eso lo tenía cargado emocionalmente con Moisés, y no se daba cuenta de todo lo que sucedía a su alrededor, y él estaba prácticamente empecinado con lo que estaba pasando con Moisés, y pues el pueblo estaba sufriendo definitivamente. O sea que es como estar cerca de un bosque, ¿verdad? En realidad, cuando uno está metido en el bosque, no se pueden ver los árboles en todo su esplendor, sino que hasta que nos retiramos un poco, entonces vemos el bosque. ¡Qué bosque más hermoso! Y los árboles los miramos de una mejor manera porque los miramos completos. Pero si estamos metidos en un bosque, miramos solo el tronco, miramos algo, o sea, tenemos una visión limitada de esto. Esto es para darles una ilustración de lo que está hablando aquí en esta parte. Así que como Faraón entonces estaba pues emocionalmente involucrado con Moisés, o sea, no era tampoco el más indicado para decidir qué era lo que debía hacerse en esta situación. Por eso es que le dijeron: deja ir a los hombres. ¿Verdad? En este sentido, lo mejor entonces que se puede hacer al encontrarse en una situación similar, o que pudiera llegar, lo que habría que hacer en esta parte es tratar de pedir consejo a otras personas que sean serias, que nos ayuden a entender el panorama que estamos viviendo en alguna situación, porque cuando estamos emocionalmente expuestos a una situación en la cual pues hay varios actores, nos cuesta muchísimo entender todo el panorama, y en ese sentido necesitamos nosotros un consejo. De esta manera entonces, el escuchar a otros y entender, ¿verdad?, lo que dicen para reconocerlo, y una cosa es entenderlo y reconocerlo, y la otra es aceptarlo. Pero en el momento de aceptarlo, esto nos ayudará a ver, ¿verdad?, que realmente estábamos equivocados, y eso pues pudiera ayudar a resolver o a empezar a resolver cualquier problema.
Las langostas entonces de Éxodo capítulo número 10 están destinadas a devorar lo que dejaron las plagas anteriores y principalmente lo que había dejado el granizo. Acabó prácticamente con la producción. Este era un juicio, ¿verdad?, sobre Osiris, ¿verdad? Osiris era el dios egipcio inventor, según ellos, de la agricultura, lo que significa que el dios de la agricultura tampoco pudo hacer absolutamente nada para salvar la producción y de esta manera quebró la economía de Egipto, ¿verdad? En el tiempo final, en el segundo éxodo, tal como se le denomina aquí a esta parte, aparecen también de nuevo las langostas, pero es interesante que no se comen lo verde, sino que su alimento es algo más crítico. Y les voy a pedir que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo número 9, versos del 1 al 12, que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo y a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo y como el humo de un gran horno, y el sol, el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas, dice, sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dio, dice, que no dañaran la hierba, atención, de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes, ¿verdad? O sea, es interesante. Yo les voy a pedir que ustedes sigan leyendo hasta el verso número 12, pero aquí vemos que solo daña, ¿verdad?, a ciertas personas, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en esta parte. Aquí sigue hablando de cómo eran, ¿verdad?, los escorpiones, y dice: tienen colas, verso número 10, tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, en sus colas está poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos, dice, por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, dice, aquí aún vienen 2 ayes después de estas cosas. Interesante entonces, porque solo pueden dañar a aquellos que están comprendidos en el verso número 4. Se les dio, dice, que no dañaran la hierba, ¿verdad?, de la tierra, ninguna cosa verde, sino solo a los hombres que no tienen, dice, el sello de Dios en su frente. O sea, hay una dedicación, hay una destinación especial en este caso. Pero ¿quiénes son los que no tienen el sello de Dios en su frente? Entonces, aquí vamos retornamos entonces aquí al libro de Éxodo, capítulo número 13, ¿verdad?, que está también comprendido aquí en esta parte de nuestra parashá, y los versos del 1 al 10, que dice: entonces el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame a todo el primogénito, primer nacido, toda matriz entre los hijos de Israel, dice, tanto hombre como animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que saliste de Egipto, de casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis de él nada leudado. O sea, esto después de la Pascua. Vais a salir hoy, dice, en el mes de Abib, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, el amorreo, el heveo, el jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que emana leche y miel, celebraréis esta memoria en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el 7º habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días, y nada leudado te verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. Y lo harás saber a tu hijo, dice, aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será, dice, oigan, y te será como señal en tu mano y como recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, dice, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardaréis pues esta ordenanza a su debido tiempo, dice, de año en año. Esto es interesante, amados hermanos, porque aquí nos da principalmente el verso número 10, ¿verdad?, quiénes son, ¿verdad?, los que tienen ese sello. O sea,
O sea, aquí hay sabiduría porque la mayoría de las personas está más preocupada por saber cuál es el sello, la marca de la bestia, de la cual se habla tanto, que la marca que está en la frente de los que están descritos en Apocalipsis capítulo número 9, tal como lo vimos hace un momento. En realidad, la marca en la frente de Éxodo 13:10, ¿verdad?, nos guardará en realidad de cualquier otra marca o amenaza, porque el Señor hace distinción entre su pueblo y el resto del mundo, ¿sí? Así que dice, el Señor reconoce y conoce a los que son suyos, tal como lo dice Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo número 2, versos 16 al 20. O sea, la marca son los mandamientos, es la salvación, es la sangre del Mashiach, ¿verdad?, que fue afectada en nuestras vidas. O sea, tenemos un mensaje interesante más antes de salir de esta plaga. Y esta está en Éxodo capítulo número 10, versos del 8 al 11 también. Vamos a leerlo también para poderlo entender. Dice, entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante Faraón, y él les dijo, id, servir al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, iremos con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras ovejas, nuestras vacadas, iremos, porque hemos de celebrar una fiesta solemne al Señor. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros, si os dejo ir a vosotros y a vuestros pequeños. Tened cuidado, dice, porque tenéis malas intenciones. ¿Qué pensó Faraón? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? No será así. Id ahora solo los hombres y servid al Señor, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. Interesante. ¿Cuál era el mensaje? ¿Quiénes han de ir? ¿Ya? Los padres, los hijos, las vacas, todos tenían que ir. Pero es interesante a dónde iban. Iban al monte Sinaí e iban a celebrar una de las fiestas del Señor, que es la fiesta de Shavuot. O sea, esto es interesante, amados, porque esto es un dato muy valioso para lo que viene y por qué también el faraón no deja que se vayan. Solo quieren que vayan los adultos, no quieren que vayan los jóvenes, ¿sí? O sea, en este caso, si lo vemos aquí, entendemos un poquito mejor. Faraón solo quiere que vayan los mayores y no quiere dejar ir a los jóvenes y a los niños. Y lo interesante es que van a esa fiesta, que digo, la fiesta del Señor, que representa también el resto del ciclo de las fiestas. O sea, que es la fiesta de Shavuot, donde también serán entregados, ¿qué? Los mandamientos del Señor. ¿Qué son los mandamientos del Señor? Es la Torah, o sea, es la instrucción. Lo que nos lleva a pensar entonces que para mantener a los hijos en la senda correcta y en el reino de Dios, dice, es y lograr su apego definitivamente a la educación, o sea, a la instrucción del Señor, o sea, asegurar la parte generacional de la continuidad de la redención a través del conocimiento de la verdad de Mashiach, ¿verdad? Es que asistan absolutamente todos, o sea, los viejos, los jóvenes, los niños, todos, y que escuchen de primera mano, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, y que estén en la fiesta, ¿verdad?, o en la fiesta según la instrucción del Señor. Entonces, cuando Faraón se da cuenta de esto, dice, tened cuidado, tened malas intenciones. Lo que Faraón no quiere es que los jóvenes y los niños vean y crean, y de esta manera crean, y eso les haría perder a Faraón sus esclavos, ¿verdad?, para siempre, porque los jóvenes y los niños seguirían la senda correcta de sus padres, y por eso quiere mantenerlos alejados completamente, no solo de la instrucción, sino que de las fiestas del Señor, o sea, estas fiestas bíblicas tradicionales en las cuales el Señor nos instruye convenientemente, porque ahí está el plan de redención generacional. Pensemos en esto: si el mundo logra que los jóvenes y los niños se mantengan indiferentes a las tradiciones y las enseñanzas de los padres, que es la instrucción del Señor, su Santa Torah, seguro, amados hermanos, que el camino expedito queda delante, ¿verdad?, para la asimilación, y entonces el mundo habrá ganado a los hijos de aquellos que han pues abandonado o que han sido indiferentes a las enseñanzas de los padres. Entonces, lo que Faraón quiere es mantener alejados a los hijos, porque no tiene sentido un acto de lealtad hacia el Eterno si nuestros hijos no están. ¿Por qué? Porque los hijos garantizan la continuidad de las generaciones futuras en el servicio al Señor y el pueblo al Señor, el pueblo que Él ha escogido para su reino.
Es interesante también expresar aquí en esta parte que la historia demuestra que el estudio de la Torá y el seguimiento de las tradiciones bíblicas cuidaron al pueblo de Israel durante estos 2000 años, hasta antes que regresaran ya permanentemente a su tierra en Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Durante esos 2000 años de exilio, o sea, el pueblo reconoce que gracias a que los antepasados guardaron la Torá y las tradiciones bíblicas, es que aún existen ellos como pueblo. Lo mismo puede estar pasando con nosotros también para poder entender estas cosas. De ahí viene la plaga de las tinieblas, amados hermanos. Diremos con esto inicialmente que la oscuridad entorpece el caminar, porque las personas no pueden ver, pero esa era la condición del pueblo egipcio. Y esa es la condición de todos aquellos que se encuentran en el mundo sumidos en la idolatría y también en la dureza de su corazón. El que vive en tinieblas no puede distinguir lo que tiene enfrente porque no puede ver. Sí, las tinieblas dice que eran tan fuertes que hasta se podían palpar, pero en el temor y terror que acarrean las tinieblas es cuando el hombre empieza a desear, querer tener un poco de luz. Todo mundo dice cuando ve algo, alguna dificultad, dice, por ahí se mira una luz en la oscuridad, ¿verdad? Por ahí se mira una luz en el túnel. O sea, ese es un decir, o sea, ese es un anhelo de salir de la oscuridad y buscar siempre estar en la luz. Yeshua hizo referencia a esto en Juan capítulo número 8, verso 12, que dice, Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? Veamos también lo que dice Juan capítulo número 1, versos 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla, dice, en las tinieblas, y las tinieblas, dice, no la comprendieron. Así que es impresionante lo que nos habla acerca de la luz, la escritura, y cómo puede desvanecerse la oscuridad. Pero esta plaga, esta maravilla fue muy fuerte. ¿Por qué? ¿De qué nos habla esto? Nos habla esto de que esa oscuridad primaria es la ausencia de Dios en Egipto. ¿Qué significa eso? Que Él no hizo resplandecer su rostro y también ocultó la luz del sol. O sea, Él realmente hace resplandecer su rostro todos los días en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en realidad, hermanos, nosotros todos lo damos por sentado como hombres en la tierra, pero no es así. Realmente Dios hace y procura que sucedan todas las cosas de una forma maravillosa para guardar nuestras vidas. O sea, el sol también se oscureció. ¿Por qué? Porque el sol también era considerado como Dios para los egipcios y era conocido como el dios Ra, ¿verdad? Y representaba la germinación, representaba el color, la luz. Pero si no tienen la luz del sol y tampoco la luz primaria de la creación, que es Yeshua, es el rostro de Yeshua, de acuerdo a lo que hemos aprendido a lo largo de las escrituras, no les queda absolutamente nada más que lo que estaba en el principio de la creación. ¿Y qué era el principio de la creación? Oscuridad, ¿sí? Oscuridad, o sea, y la tierra estaba, dice, desordenada y vacía. Y hasta que aparece el rostro del Señor Yeshua es cuando se manifiesta la luz. Veamos lo que dice Joel 2:31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, por eso es de que a esta parte se le conoce como el segundo éxodo, porque también habrá una plaga, si ustedes se dan cuenta, también de tinieblas antes de que se presente ese momento, pues, glorioso, la venida del Señor. Y pues, pueden leer como referencia Apocalipsis capítulo número 6, versos 12 al 15. Hay personas, amados hermanos, a las que les gusta la oscuridad y les gusta vivir en la oscuridad y en la ignorancia también que la oscuridad representa y ofrece. O sea, eso es no querer ver más allá, sino vivir el momento y ahora, aunque se encuentre sumido en la más fuerte oscuridad, que podría incluso estar representada por la misma religiosidad que se tiene, que es lo que sucedía incluso en Egipto y por los ritos paganos que se daban en ese tiempo, en esa parte, como sucede en algunas denominaciones o en algunas cosas el día de hoy con relación a la religiosidad. Así que las maravillas del Señor son excepcionales, hablan de su gran poder indiscutible sobre la tierra y el universo. Las plagas, como se les dice, en realidad son maravillas.
dejan por sentado que hay un Dios todopoderoso, bendito sea su nombre, que deja evidencia de su control absoluto, pero también que está lleno de misericordia. Pero, ¿qué pasa con el hombre que no le comprende y que no le puede ver? En realidad, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, como lo conocemos, nos deja ver que los milagros nos ayudan, ¿verdad? Que los milagros no ayudan a un corazón que no quiere entender. Estoy hablando de todos los que presenciaron todas estas maravillas, estos maravillosos eventos, pero que pues no solo los egipcios lo vieron, sino que también todos aquellos que estuvieron a los alrededores. Había muchas naciones ahí representadas. O sea, ellos no quisieron ver todo esto. Algunos salieron con el pueblo de Israel, ¿verdad? Una población mixta, pero los demás se quedaron y estaban ahí, pues, habiendo visto todas estas maravillas. Algunas preguntas para poder entender esto y darle un cauce a esta enseñanza con relación a esto. ¿No cambiaríamos nosotros si vemos todas estas maravillas? ¿No mejoraríamos nosotros si experimentamos tan solo unos pocos milagros, unas maravillas, veráis, revelaciones divinas? En realidad, amados hermanos, la verdad es que los milagros pasan todos los días delante de nosotros y nosotros los ignoramos. ¿Por qué? Porque somos ignorantes, porque queremos, porque somos distraídos, porque somos descuidados o por querer ignorarlos simplemente porque sí. Pensemos en esto. La gente de Israel no retornó al Señor después de haber visto todos estos milagros y por ello podemos llegar a una conclusión preliminar de que la gente no se vuelve al Señor aún viendo todos estos milagros. Por eso de que en el final de los tiempos esto sucede y pues hay algunas cosas que marcan realmente la reacción del pueblo. Perdón. Los milagros pueden provocar un mayor conocimiento de Dios, pero para que haya un verdadero arrepentimiento desde lo más profundo de su corazón y subyugar completamente la inclinación al mal, una persona debe trabajar sobre sí misma, lo cual implica abundantes y repetidas súplicas, oraciones, rogando al Señor por la ayuda, tomando muy en serio nuestro estado espiritual, arrepentimiento genuino de todo lo que hacemos para invocar con nuestra conducta la presencia del Señor. O sea, eso implica también invertir tiempo y esfuerzo en una plegaria personal a solas con el Señor, una intimidad con el Señor, llegando con una autoevaluación de nuestra condición, reconociendo realmente nuestra necesidad de Él. Hay un rabino que decía, ni siquiera el estudio de la Torá ayuda al hombre a cambiar si no va acompañado de una plegaria constante, autoevaluación y arrepentimiento. Incluso dice, si uno está aprendiendo con el más grande maestro espiritual, o sea, puede tener el mejor maestro, puede tener la palabra divina, maravillosa, pero no cambia realmente si no hay una autoevaluación, un arrepentimiento genuino. Para muestra, el pueblo de Israel tenía a Moisés en el desierto y él les enseñaba, ellos fueron renuentes a Moisés. Así que es interesante ver esta parte. De esto sacamos entonces que lo más importante en el aprendizaje de la Torá entonces es traducirla en acción, tal como lo dice Deuteronomio 4:39. Entonces, hermanos, una persona no cambia por ver milagros, menos, ¿verdad? A menos que despierte su alma y llegue a conclusiones prácticas en las cuales él mejore su caminar. Les voy a dar algunas citas que pueden ayudar a ver las conductas ante las maravillas. Si ustedes por favor las buscan en sus casas, una de ellas está en Mateo 12, versos 38 a 42, en Isaías 38, también versos 1 al 8, en Lucas 23, versos 8 al 12. Recordamos que cuando sucedió el desafío de Elías a los profetas de Baal, amados hermanos, y el Señor consumió, si ustedes se recuerdan, el sacrificio de Elías y mueren los sacerdotes de Baal, en lugar de convertirse, lo que hicieron fue perseguir a Elías para matarle. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo número 18, versos 20 a 40. En el final de los tiempos suceden muchas cosas y la gente, en lugar de pedir que se quiten las plagas, lo que hacen es blasfemar contra el nombre del Señor también. Y es interesante, amados hermanos, todo esto. Pero entonces de aquí viene también en
el capítulo número 11, que es el anuncio de la 10ª plaga. Como hemos visto, el anuncio de la 10ª plaga es precisamente el anuncio de la muerte de los primogénitos. Ya lo hemos visto, y en el capítulo número 12 pues viene lo que es Pesaj. Interesante esta parte acá en el libro de Shemot, capítulo número 12, los primeros versos dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primero del mes del año para vosotros. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa, dice, tomarán uno según el número de personas conforme a los de que cada persona coma. Dividiréis el cordero. El cordero será de un macho sin defecto de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes, dice. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo tomará al anochecer y tomarán parte de la sangre y lo pondrán en los postes en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne en sí misma esa noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y sigue dando instrucciones acerca de Pesaj. Así que la última plaga tiene varias connotaciones importantes que nos hacen reflexionar y que contiene una serie de mensajes también que darían a conocer cómo se desarrollaría el plan de salvación a través del sacrificio del Cordero de Pesaj, que bien estaría declarado también por Juan el Bautista cuando va a venir al Señor Yeshua, que Él es el Cordero de Pesaj, ¿verdad? Ese en Juan capítulo número 1, versos 28-29 dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que estaba haciendo Juan el Bautista aquí en este caso era haciendo una referencia precisamente al sacrificio de Mashiach, y estaba diciendo: miren, Él es el Mesías. O sea, lo anunció delante de Él en su caminar cuando venía a ser bautizado por Él. El capítulo 12 entonces traduce Pesaj, quiere decir pasar por alto. Pero ¿qué implica Pesaj? Pesaj es muy importante, ¿verdad? Lo que nos dice el verso número 1. Dice: el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, ya que nos señala una posición y una ubicación de donde se encuentra el pueblo. Dice que está en la tierra de Egipto. Egipto era una tierra de confinamiento, de esclavitud, de idolatría, de espanto, por decirlo así, de muerte también, de aflicción y de angustia para el pueblo. Y de esta posición el pueblo sería redimido, sería liberado para tener la oportunidad de adorar al Dios vivo y verdadero. De aquí entonces aprendemos también que cuando la esclavitud es tal, ¿sí?, que nos lleva que nos llena el pensamiento y el corazón de cosas y de temores, que no nos deja espacio para pensar ni siquiera en la liberación, en la posibilidad de una salida para esa situación. Y por eso es que la liberación es obra y misericordia del Señor. Entonces Pesaj es precisamente eso, es el inicio del plan de redención. Hay muchas lecciones que podemos sacar en este capítulo. Muchas de ellas han sido tratadas a lo largo de nuestros estudios también, y lo hemos visto repetidas veces, ¿verdad? Cómo el Señor Yeshua cumplió a cabalidad en su primera venida lo relacionado con Pesaj. Así que repasaremos tan solo algunos puntos en esto. Primero, aquí es un cambio de calendario, tal como vemos, dada la connotación, la importancia que este evento tiene tan especial, ¿verdad? Que en nuestro humilde parecer es como renacer. De hecho, pues es el renacer en la comunión con el Señor, y por eso marca también el tiempo y dice que este será el principio de los meses. O sea, que a partir de este momento se empezarían a contar los años a partir de Pesaj. O sea, si quieren saber cuándo es año nuevo, entonces es en el primero del mes de Nisan o el mes de Aviv. O sea, la identificación del tiempo, el Señor, es la santificación misma del tiempo, ya que lo que sucedió aquí fue la manifestación de su santidad. En los versos, en el verso 3, el día 10 dice: se tomará un cordero, y el verso 6 nos dice también que debía ser guardado hasta el día 14,
que es cuando sería sacrificado, o sea, el día 10 de Nisan, es el día también que Yeshua entra montado en un pollino, ¿verdad?, a Jerusalén, de acuerdo a lo que dice Juan 12, versos 13 al 32. O sea, ese día es cuando lo eligen a él. Él fue probado en ese tiempo y fue hallado sin pecado, porque él fue sin pecado. Él no pudieron sorprenderlo en ningún tipo de pecado, ¿verdad? Pero ahí fue el seleccionado para ser sacrificado, ser matado. Y cuando Yeshua es apresado unos 3 días después, ¿verdad?, esto es llevado al concilio y él fue sentenciado a muerte, según lo que dice Lucas capítulo número 22, versos 63 al 71. Dice el verso 8, dice, comerán la carne, dice, cuando comerán su carne, cuando Yeshua muere en el madero, su carne estaba destrozada, ¿verdad?, por los azotes de los maltratos que le habían dado. O sea, al momento de morir, el velo del templo dice también que se rasgó y deja abierto el camino también hacia la comunión con el Eterno. Y por eso dice en el capítulo 27, versos 46 y 51 del libro de Mateo, que el que no come mi carne, ¿verdad?, pero que no dice el que no come mi carne no es digno de mí. O sea, Hebreos capítulo número 10, versos 18 al 23 dice, es interesante lo que significa que el que no se cobija bajo el sacrificio expiatorio de Yeshua HaMashiach no podrá ser salvo, el que no come mi carne. O sea, eso es lo que expresa esa parte. Entonces, Pesaj tiene todos estos mensajes importantes que nos llevan a reconocer ese plan de salvación. El verso número 11 dice, habla de nuestra condición, o sea, es el estar listos para salir, apartados de toda maldad, vestidos con el apresto del evangelio, también como lo menciona Pablo en Efesios capítulo número 6, versos 12 al 18. O sea, el mensaje es mantenernos alertas, porque también Pesaj es un día de juicio para el malvado. El verso número 12, y es cuando el maligno también se le quita la carta de los decretos que nos era contraria, según lo que dice también Pablo en Romanos capítulo número 3, versos 21 al 26. ¿Y qué hizo Yeshua con su sacrificio? Pues los exhibió públicamente. Esto es para que todos supieran, ¿verdad?, y se dieran cuenta y hablaran de ello, como sucede hasta el día de hoy. Así que bendito sea el Señor por su palabra, bendito el eterno Rey de Israel, que nos da también su dulce amor y que nos da este entendimiento, que nos da este Pesaj, ¿verdad?, esta salvación tan grande y tan maravillosa, que nos puede ayudar pues a entender de mejor manera, ¿verdad?, qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida. O sea que esto es participar del reino del Señor. O sea, estamos en su reino, somos parte de su reino. Que el Señor nos siga bendiciendo en este santo día de Shabbat, que el Señor guíe nuestras vidas en nuestro caminar, de tal manera que cumplamos los propósitos del Señor y que le seamos agradables a Él. Bendecimos al Señor, los bendigo a ustedes en este santo día de Shabbat, y con el permiso del Señor yo voy a dar la bendición en esta hora. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, puedan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus cabezas, sobre sus familias, que el Señor les acompañe en su caminar, afirme sus pasos en la instrucción del Señor en su santa Torá, y que generacionalmente el Señor aplique esa salvación en la vida de sus descendientes. Que el Eterno les acompañe en su caminar y ponga perfecto shalom en sus vidas, los libre del contagio de esta plaga en la cual nos encontramos en este tiempo, y de toda la mortandad que anda en medio de ella, y que el Señor les dé una perfecta salud y tranquilidad en sus vidas. Los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este santo día de Shabbat, de su reposo bendito. Amén.